hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Amén. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón hablar respecto a quienes son salvos. Y es que no va a ser la iglesia Avivando la Fe, ni va a ser ninguno de nosotros como pastores, ni va a ser ningún hombre en la tierra el que va a determinar la salvación de los hombres. Es Dios el que va a definir precisamente la salvación en los hombres. Y para eso Dios ha establecido en su palabra, y me llama la atención la profecía que precisamente se daba en esta noche. Dios ha puesto en medio de su casa reglas, normas, leyes que de alguna manera van a regir para poder mostrar cuál es la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no nos parece mucho al hablar de leyes, normas, reglas, porque nos parece como que hubiera una imposición. Las normas y las reglas, según Dios y según su palabra, no es tanto para imponerlas a los hombres. La idea de las reglas que Dios establece en su palabra no es para forzar a la gente a que haga lo que Dios quiere que se haga. Cuando Dios deja su palabra, deja sus mandatos, Dios lo que está manifestando es cuál es su voluntad. Y nada más. ¿Me explico, hermano? Dios deja al hombre en ese libre albedrío, en esa libre capacidad de pensamiento, y le dice Dios: bueno, ahí estás en el mundo, ahí estás en la tierra, yo no te voy a imponer nada, absolutamente no te lo voy a imponer. Lo único es que yo tengo normas, reglas que las voy a dejar para que tú las entiendas, y el que tenga oídos para oír, que oiga, nada más. Pero son los hijos de Dios, son los escogidos de Dios, son el pueblo que Dios ha escogido para salvación, los que vamos a oír la voz de Dios. Y los que vamos a entender que la ley de Dios no es precisamente para cruzar a la gente, para condenar a la gente, porque me sigue llamando la atención la profecía que Dios decía esta noche: no juzgues. La idea de la ley en sí no es para juzgar. El mismo Señor Jesucristo no traía una actitud condenatoria. El Señor Jesucristo dijo de esta manera: yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido ¿a qué dijo? A salvarlo. Y ese es quizás algo que no logramos entender, y por eso cuando hablamos de algunas normas, algunas leyes que Dios ha dejado en su palabra, nos molesta, nos desagrada. Me llama la atención como David hablaba al respecto de lo que eran las normas y leyes. Es como la miel, dice, que destila del panal. Tus leyes, Señor, tu palabra es perfecta, tu ley es perfecta. Y el análisis que tenía David precisamente respecto a las leyes de Dios era en beneficio de su alma. Él entendía que aquella ley que Dios había dejado no tenía ningún interés en destruir la vida de nadie. Dios, al dejar sus leyes,
simplemente manifiesta su voluntad. Le dice Dios al hombre, lo pone en el huerto, le da libertad y le dice, mira Adán, si tú sigues mis mandamientos, si tú me sigues a mí, si tú me buscas a mí, si tú logras entablar una relación perfecta conmigo, tú vas a estar bien y vas a tener vida eterna. Si tú no lo haces, si tú no cumples con buscarme a mí, entonces tú vas a tener problemas porque vas a morir. Y aquí me llama la atención cuando precisamente a través del libro de Romanos el apóstol Pablo declara este versículo. Y dice, versículo 23, y creo que lo leamos todos juntos. Como dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Amén, hermano. Quiere decir, hermanos, de que el hombre no se está perdiendo porque Dios quiera que se pierda. Y Dios no puso leyes a los hombres para obligar a los hombres a que ellos hagan esas leyes. Simplemente cuando Dios deja sus leyes, es como que lleguemos a una empresa y nos contrata a alguien en la empresa y nos dice, mire señor, aquí lo vamos a contratar, aquí tiene prestaciones laborales de esto, usted tiene esta prestación acá y usted tiene tantas horas de trabajo. Y mire, solo que en esta empresa simplemente usted tiene que vestirse de esta manera, simplemente usted tiene, entonces hay una serie de normas de seguridad. Me llama la atención muchas empresas que ahora en Guatemala, eso ha sido a nivel internacional, pero en Guatemala necesitan ser certificadas. Una de las es para poder obtener ese ceiba de oro, para poder adquirir todas esas certificaciones, se necesita tener y cumplir con una serie de normas. Por ejemplo, si ustedes van a Cementos Progreso, aquí hay algunos hermanos que han trabajado precisamente en esa empresa. Hermanos, usted no tiene idea de todas las normas que están ahí en ese lugar. Tiene que entrar, hermanos, con zapatos con puntas de acero. Tiene que entrar con un casco. Tiene que entrar, hermanos, con unas medidas de seguridad, con lentes en algunas áreas, con lentes para proteger los ojos. Tiene que pedir autorización a ciertas áreas para entrar a otras. Hermanos, y usted, si el dueño mismo de la empresa no cumple con esas leyes, lo sanciona. En una oportunidad me cuentan que llega uno de los mismos socios de la empresa y trata de entrar a una de las áreas en el cual estaba normada habían ciertas normas, y uno de los empleados lo para y le dice, no puede pasar de aquí. Y el gerente le dice, el señor el socio le dice, ¿no sabe quién soy yo?, le dijo. Sí sé quién es usted, le dijo, pero hay una norma dentro de la empresa. Este hombre fue ascendido inmediatamente, porque este hombre pudo mantener una norma. Las normas dentro de las instituciones, esas normas de seguridad, al final, ¿beneficio para quién es? Pues es beneficio para el mismo empleado. Si cae algo de arriba y tiene casco, pues no se quiebra la cabeza. Si tiene zapatos de punta de acero y le cae un riel en el pie, su pie se salva. No sé si me voy a entender. El beneficio no es para el patrón, el beneficio es para el empleado. Dios entonces nos deja leyes dentro del régimen de Dios, y Él establece lo que es su voluntad. Ahora, el que quiera estar en la empresa, pues está; el que no quiera, no está. No sé si me voy a entender, hermano. Usted firma un contrato en la empresa y usted le dice al gerente, entonces usted tiene que cumplir esta norma. ¿Lo toma o lo deja? Es su voluntad, nadie lo va a forzar. Lo único es que dentro de la empresa usted tiene que cumplir con ciertos requisitos para que usted pueda funcionar dentro de esta institución. Cuando Dios habla entonces al respecto de esto, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ninguno de los hombres acatamos la voluntad de Dios. Nadie. ¿O habrá alguno de acá que haya hecho la voluntad de Dios desde el día que nació, hermano? A ver, levante la mano. ¿Quién pudo haber hecho la voluntad?
Todos pecamos. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay santo ni aún uno. Y mire lo que dice anteriormente en la escritura, en esta misma revelación del libro de los Romanos, allá atrásito en el capítulo 3 siempre, versículo 10, como está escrito, ¿qué dice? No hay justo, ¿qué dice? Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué dice, hermanos? Sepulcro blanqueado es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén, hermano. Eso somos nosotros. Ahora, Dios le da esta revelación precisamente al pueblo de Israel. Dios en su momento tuvo misericordia del pueblo de Israel y lo toma con amor y le dice, tú vas a ser mi pueblo. Lo toma con amor, lo toma con cariño, lo escoge y le dice, tú no eres mejor que ninguno de los otros pueblos. Tú eres igual o peor que los otros pueblos, pero yo decidí en mi corazón amarte. Entonces Dios ama a Israel y ahora Israel se cree el niño bueno. Ahora los de Israel creen que ellos son los únicos, no que Dios tuvo misericordia de ellos, sino que son los que merecen precisamente los favores de Dios. Y entonces Dios tiene que sacarle en cara precisamente todo este artículo que dice nadie busca a Dios, y mi hermano, y toda esta aseveración que hace Dios respecto a todos aquellos que de alguna manera no han entendido que el camino de Dios, el estar dentro del camino de Dios, es por la pura misericordia de Él. No hay otra forma, no se puede concebir la salvación de los hombres, porque tanto los judíos pecaron como nosotros pecamos, y todos los hombres pecaron, y por tanto están destituidos de la gloria de Dios. Dios en su misericordia, a través de la palabra, nos ha enseñado sus formas. Hemos estado trabajando este tema con las hermanas estos días domingos precisamente, pero creo que es importante esta doctrina tenerla muy clara para toda la iglesia. Y es precisamente, ¿y qué va a pasar con mi hijo? ¿Será que va a ser salvo mi hijo? ¿Será que va a ser salva mi hija? ¿Y qué va a ser de mi pariente? ¿Y qué va a ser de mi esposo? A veces nos llama mucho la atención porque incluso en algunas sepelios uno puede oír y dice, yo estoy contento porque aquí estoy y un día voy a ver a mi mamá ahí en la presencia de Dios y la voy a ver en el cielo y voy a portarme bien para verla ahí en el cielo, pero tu mamá en ese momento no va a ser tu madre, es un alma más. No sé si me explico. Los hijos, los hermanos, los padres, cada uno de ellos juegan un papel circunstancial en esta vida. En esta vida. Pero en aquel día no podemos tener la esperanza. Sé que voy a encontrar quizás a mi madre allá, pero no en esta naturaleza. El domingo oíamos precisamente ese cambio de naturaleza, ese cuerpo que ya tiene otra forma de ver las cosas. Sí, fue mi mamá pues, pero nada que ver con lo que significa una madre, no sé si me explico. Y eso quizás afecta los sentimientos de las personas, afecta ese sentimentalismo religioso y puede entrarlo a uno en una como depresión y decir, entonces ya no te voy a volver a ver. Miren, la dimensión que estamos viviendo en este mundo de parentescos familiares, de amistad, etcétera, son, repito, circunstanciales. En aquel día, Dios nos va a dar una naturaleza, que es la naturaleza divina. Amén, hermanos.
¿Qué pasaría si tú estás en el cielo y estás con tu madre y dices, madre, qué bueno verte acá y qué sé yo? Pero ¿y qué pasó si te acuerdas que aquel hijo borracho está acá y vas a estar llorando toda la vida en el cielo? Qué bueno es entender entonces que Dios tiene propósitos y Dios tiene sus parámetros de salvación, y que cada uno de nosotros debemos de entender nuestro papel para con nuestra familia, nuestro papel para conforme nuestros seres amados, y poder tomar ese papel espiritual para poder quizás interceder por aquella familia, pero no podemos hacer nada por ella. Cada quien tenemos que salvar por nuestra propia vida, hermano. Cada quien tenemos que librar nuestra batalla espiritual. Cada quien tenemos que jugar nuestros propios riesgos. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos continuamente con el pecado, con la tentación. Tenemos que enfrentarnos ante nosotros mismos y poder vencer nuestras propias batallas. Yo no puedo vencer tu batalla, no puedo pelear tu batalla. Simplemente tú tienes que pelear tu batalla y tú tienes que lograr tu victoria. Parecería un poquito duro, parece un poquito fuerte, pero Dios es el que establece la salvación en medio de nosotros. Entonces la pregunta es, el tema de esta noche es, ¿quiénes son salvos o quiénes serán salvos? Amén, hermano. Y quiero que vayamos buscando algunos pasajes que son importantes, y quizás antes vayamos allá hacia adelantito acá. Y hay un término muy precioso acá que el apóstol Pablo determina como un término de salvación. Leo Romanos capítulo 4 y versículo 3. Amén. Y dice, podemos leer desde el 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, y ese es el versículo que quiero que subrayemos, porque, ¿qué dice la Escritura? Y mire, hermanos, subrayemos doblemente aquí. Creyó Abraham a Dios, ¿y qué dice? Y le fue contado por justicia. Amén, hermano. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hermanos, cuando nosotros recibimos entonces de parte de Dios, tenemos que estar muy claros. Dios declaró amigo a Abraham. ¿Pero por qué lo declaró amigo, hermano? Porque le creyó. No sé si me explico. Entonces, el parámetro fundamental por lo cual nosotros vamos a ir al cielo es ese fenómeno de la fe. Y ese fenómeno de la fe va a propiciar precisamente el poder creerle a Dios. ¿Y qué significa creerle a Dios? Bueno, pero si Dios no tiene boca, no habla. Pero si Dios no puede comunicarse directamente con los hombres, entonces Dios dejó su palabra, dejó la Escritura, dejó sus leyes y principios para que Él se comunique con nosotros. Y entonces creer en esto significa llegar a ser amigo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los salvos? Los amigos de Dios. Amén, hermano. Los salvos son los amigos de Dios. El Señor Jesús llega con sus discípulos y les dice, bueno, ya no les voy a decir siervos, les voy a decir amigos. Y les voy a decir amigos porque el amigo sabe lo que el otro amigo tiene y le cuenta sus cosas. Y de hecho Dios se revela a nuestra vida a través de su palabra, y nosotros somos constituidos en amigos de Dios. Los salvos son los que se constituyen amigos de Dios, o los que Dios mismo constituye sus amigos. Cuando Dios te diga, hijo mío, hija mía, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, hermano, la salvación está segura. Amén. Cuando Dios sale de su corazón y te dice, este es mi hijo. Recordemos en aquella oportunidad, cuando viene el Señor Jesús y es bautizado, y dice que el Señor se hace a las aguas bautismales y se sumerge en las aguas. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? Dice que vino una voz del cielo. ¿Y qué dijo la voz del cielo? Este
Es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Hermanos, ¿y por qué tuvo contentamiento Dios con Cristo, con Jesús? Porque Jesús hizo siempre la voluntad del Padre. Porque Jesús entendía la palabra y la tomaba para él y la ponía por obra, entonces se convirtió en un amigo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que ser constituidos en amigos de Dios. Los salvos vamos a ser los amigos de Dios. Pero ¿quiénes son los amigos de Dios? Son aquellos hombres que oyen la voz de Dios a través de su palabra, que oyen las normas y las reglas de Dios y no se angustian y no se desesperan y no se irritan y no rechazan y no protestan, sino que al contrario, sí, Señor, yo entiendo, yo quiero tu amistad, yo quiero saber tu voluntad. Por eso el Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontrarás palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de escudriñar las Escrituras, a través de buscar ansiosamente la voluntad de Dios, entonces en nosotros va a entrar el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y en ese sentimiento vamos a ir prosperando en una vida espiritual plena, y eso va a ser formar una voluntad de amistad entre Dios y nosotros. Cuando logramos esa amistad, hermanos, tan íntima y personal, entonces creyó Abraham. ¿Y qué pasó, hermanos? Y le fue contado por justicia. La única forma de poder encontrarnos con la justicia es a través de creerle a Dios. Pero repito, ¿y qué le vamos a creer a Dios? Pues esto, lo que está escrito. Amén, hermano. Es su palabra, son sus mandamientos, son sus normas. Nos preocupa enormemente entonces cuando alguien dice: no, es que solo leyes, solo reglas, solo normas. Es que no somos nosotros los que imponemos las normas. Simplemente Dios expresa su voluntad. A través de las normas, Dios dice qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cómo quisiera que se manejaran las cosas en su empresa. El que quiera emplearse en la empresa de Dios tendrá que sentir y seguir la normativa de Dios. Acá hay una lectura muy preciosa en el libro precisamente de Habacuc. Y aquí hay una cosa muy preciosa. Vamos a buscar el libro de Habacuc. Capítulo 2. Y aquí el profeta Habacuc está recibiendo una revelación de parte de Dios. Y me llama la atención cómo Dios quiere que nosotros tengamos clara la palabra. Dios quiere comunicarse con nosotros. Pero si Dios habla desde el cielo, simplemente yo no creo, yo creería únicamente por esa voz grande. Pero no es que crea en Él, sino que creo en ese eco de Dios. Por eso Dios no habla de esa manera. Por eso Dios habla a través de hombres, por eso Dios habla a través de la palabra. Alguien me decía: mire, hermano, me llamaba por teléfono y me dice: explíqueme cómo puedo entender quién hizo la Biblia y quién ordenó la Biblia y cómo se fueron dando todos esos hallazgos para poder ordenar la Biblia como está armada hoy. Mira, le digo yo, es cuestión únicamente de poder. Si leemos históricamente, vamos a encontrar un montón de cosas. Vamos a encontrar con que una de los fundamentos iniciales fue la misma Iglesia Católica, que ordenó ciertos libros, luego algunos consensos que se fueron dando a través de los tiempos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cuando a ti te es revelado que esto es la palabra de Dios. Lo importante es que a ti te sea revelado de que eso que está escrito es verdad dentro de ti. No porque yo lo diga, sino porque tú lo sientes, porque tú lo experimentas. Amén, hermano. Es que la palabra de Dios debe ser una experiencia personal. Si tú no logras tener una experiencia personal con la palabra, esto será una simple letra. Y tus oraciones son verdaderos rezos. Pero cuando la palabra encuentra sentido en tu corazón, tú empiezas a sentir: sí, eso es verdad.
Esto también es verdad. Y aquello también es verdad. ¿Y quién te dijo que era verdad? Pues fue revelación del Espíritu Santo a tu vida. ¿Me explico, hermano? No es Edwin Arévalo que lo está diciendo, no es ninguno de los pastores el que te lo está diciendo, sino que el Espíritu Santo te da testimonio a tu mismo espíritu que lo que estás oyendo es verdadero. Dice el Señor, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. Ellas no van obligadas. El pastor se levanta, está sentado, las ovejas están pastando. El pastor se levanta, camina y no empieza a darle latigazos como a las cabras, sino que se levanta, empieza a caminar y las ovejas le siguen. Y hay algo precioso. El pastor las conoce, ¿cómo dice? Por nombre. Amén, hermano. Dios conoce aquí a Pedro, a Juana, a Martina, a David y a todos los hermanos que están acá y te conoce por nombre. Y Dios se ocupa en una forma personalizada de poder revelar su palabra en tu vida y de decirte allá dentro de tu corazón, lo que está diciendo la palabra esta noche es verdad. Y si fuera falso, también te diría, eso no está bien. Los hijos de Dios necesitamos tener ese encuentro personal con la palabra de Dios. Ahora viene Dios y a través de sus profetas envía esta palabra para que el que tenga oídos oiga. Y dice aquí Habacuc, recibe de parte de Dios, y dice, y Jehová me respondió. La buena pregunta es, ¿y por qué Dios le habló a Habacuc? ¿Y por qué Dios se dirigió a Habacuc y no se dirigió precisamente a todo el pueblo? Es que lo que sucede es que si todo el pueblo hubiera oído a Dios, hermanos, simplemente hubieran creído a una voz fuerte, pero no hubieran sentido el rema de Dios. El profeta recibe de parte de Dios el rema de Dios porque Dios lo prepara de alguna manera, hermano. Hermanos, les digo, muchos de los mensajes que nosotros, y yo puedo decir yo en lo personal, he predicado y predico, a veces tiene que llorarlos uno antes. Te los digo delante de Dios. Hay veces que hay que sufrirlos. Y por eso uno entiende, cuando Dios revela a sus profetas algo, tuvieron que sufrir experiencias, hermanos, tan quizás espectaculares, vidas como la de un Oseas, que tiene que sufrir precisamente el adulterio de una mujer que él amó. Hermanos, viene Dios y le dice, mira, anda con esa, búscate una mujer y una mujer ramera, te vas allá y te vas a casar con ella y la vas a honrar y vas a tener hijos con ella y la vas a amar. El profeta oye la voz de Dios y dice, bueno, yo no sé cuántos de ustedes harían lo que Dios le dijo al profeta. Dirían, bueno, entonces me voy a buscar una mi ramera para casarme. Pero aquel hombre llega en la obediencia a Dios y el profeta no sabía qué es lo que iba a suceder. Él simplemente oyó la voz de Dios, hizo la voluntad de Dios y dice que va a buscar precisamente a aquella ramera y se casa con ella y la hace su mujer y dice que tiene hijos y los ama también. Me imagino que este era un hogar ya feliz, me imagino que ese era un hogar especial. ¿Y saben qué sucede? La mujer le quema la canilla. La mujer se va con otro. Me imagino la experiencia que sufre el profeta Oseas. Qué dolor produjo en su corazón. Qué angustia se produjo en el corazón, en la vida de este varón, que tuvo que recibir un impacto traumático en su vida. Le dio todo, le dio su nombre, le dio su vida, le dio su tiempo, sus hijos, y ahora resulta que ésta lo traiciona. Quizás estaba partido el profeta de Dios, estaba deshecho el profeta de Dios, y Dios lo llama y le dice, si venite para acá, ¿cómo te sientes, Oseas? Imagino que estoy tratando de parafrasear. El profeta le dijo, estoy deshecho, Señor.
Estoy partido, Señor. No entiendo lo que me está sucediendo. Me duele hasta el alma. No sé si me doy a entender. Y Dios le dice, así parafraseando, o sea, así me siento yo también. Porque este pueblo idólatra ha fornicado también con los ídolos, le digo. Anda y habla a la gente y dile, así dice el Señor. No sé si logran ubicar esa escena especial en la cual sale el profeta y con ese dolor que llevaba y con ese mensaje de parte de Dios, llega la gente y le dice, así dice el Señor, así como siento yo, así siente Dios. Hermanos, Dios envía su palabra y hace pasarnos experiencias para poder enseñar al pueblo, para que el pueblo pueda recibir de parte quizás de un hombre, de alguien mortal, una experiencia para saber que sí se puede vivir. Y si pudo vivirlo un hombre, si lo pudo vivir un pastor, si lo pudo vivir un sacerdote, si lo pudo vivir un diácono, tú lo puedes vivir también. Dios en su misericordia ha querido de que los hombres trasladen precisamente ese conocimiento de la voluntad de Dios. Para que digan, bueno, el hermano Mario Tayún pudo superar esto, yo también puedo. No sé si me doy a entender, hermano. Si los hermanos están ahí luchando a pesar de las circunstancias, yo puedo también. Porque si Él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo también voy a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si me explico, hermano. Viene entonces el profeta Habacuc y recibe de parte de Dios, Habacuc 2, versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara, ¿qué dice? ¿Cuáles son las tablas que tenemos actualmente, hermanos? ¿Cuáles son las tablas? Estas son las tablas, hermano. En aquel tiempo eran tablas de piedra, hoy son tablas después de papiro y hoy son de papel. No sé si me explico. Dios sigue hablando a través de su palabra para que la gente oiga y la gente entienda a través de una voz humana quizás. Y viene acá y le dice Dios al profeta, declárala en tablas para que, ¿qué dice? Corra el que leyere en ella. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Para qué está escrita la palabra entonces? ¿Para qué? Y si no, hermanos, el que no entiende se queda ahí. Les decía yo a las hermanas, si yo vengo esta noche y le digo, hermano, allá atrás hay un incendio, acaban de poner una bocina a los hermanos allá y produjo un incendio. Y usted me dice, sí, hermano, le creo. Y se queda ahí sentado, hermano. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No me creyó. ¿Cierto o no? ¿Y qué pasa si se levanta y sale corriendo? ¿Ah? Es que me creyó. Quiere decir, hermanos, que dice la palabra que no es de todo la fe. No todos se van a levantar ante la palabra de Dios. No todos van a actuar ante la palabra de Dios. No todos van a tomar decisiones en su vida ante las tablas escritas, pero el que tiene oídos oye, entiende y actúa. Eso quiere decir, por eso el que recibe la palabra que dice que corra y que le dice, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tendrá aún por un tiempo, tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? De que por un tiempo va a permanecer ahí. Hermanos, llegará el tiempo en que tener una Biblia ya no va a ser fácil. Por eso es que dice que permanece un tiempo. Amén, hermano. La misericordia de Dios está ahí. La visión permanecerá un tiempo. Amén, hermano. Todavía estamos oyendo palabra de Dios. Todavía Dios se está revelando en la vida. Para que quizás algunos salgan corriendo antes. Quizás alguien tarde un poco más en correr.
Y tal vez los que tienen menos fe saldrán corriendo más tardíamente, pero van a salir los que Dios quiere que salgan. Van a ser salvos los que Dios quiere que sean salvos. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que de todos modos se va a cumplir. Que de todos modos no vamos, lo que Dios tiene planificado ya está dado. El tiempo de Dios, el tiempo del fin ya está declarado por Dios. Y cada día nos acercamos más, y cada día nos acercamos más. No te puedo decir la hora ni el día, pero nos acercamos más. Cada hora más es un minuto menos. Quiero decir, cada minuto menos es un minuto más. Quiere decir que me acerco cada día. Y si hoy gané un día, es como la vida. Si yo voy a vivir 50 años y hoy cumplí 49, pues ya me queda uno. Y si tardo 6 meses más, ya me quedan solo 6 meses. Cuando sea el tiempo de Dios. Por eso dice, porque sin duda, aunque tardare, espéralo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Estamos hablando de una iglesia que tiene que estar firme por la fe, esperando atentamente a la venida del Señor, atento a la palabra de Dios, atento a lo que se está predicando, atento al rema de Dios. Dios sigue hablando y seguirá hablando, porque Dios lo ha prometido, y Dios es fiel y Dios es verdadero. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda, ¿qué dice? Vendrá. ¿Cuántos lo creen? El Señor vendrá y va a venir y va a venir. El día y la hora no lo quiso dejar, pero de que va a venir, va a venir. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza para todos aquellos que creen en la voluntad de Dios y creen en su palabra. Dice, y no tardará. ¿Qué quiere decir eso de no tardará? Miren, va a ser menos del tiempo que ustedes se puedan imaginar. O sea, esto es rápido. Pero Señor, es que mira, ya pasaron 20 años. Hermanos, ¿y qué son 20 años en la eternidad, pues? ¿Y qué son 100 años en la eternidad? Y dice la palabra que 1000 años es como un día, y un día como 1000 años para Dios. Hermano, la venida del Señor está pronta y no tardará, dice. Pero ¿quiénes lo entienden? ¿Quiénes lo oyen? ¿Quiénes corren? Son todos aquellos que por la fe toman acciones. He aquí dice que aquel cuya alma, y ahí es algo importante. Y entonces preguntábamos, ¿y qué va a hacer de mi hijo? ¿Y qué va a hacer de mi hija? ¿Y qué va a hacer de mi esposa? ¿Y qué va a hacer de mi esposo? ¿Y qué va a hacer de mi madre? ¿Y qué va a hacer de mi abuelo? ¿Será que yo puedo hacer algo por su salvación? Lamentablemente, no podemos hacer absolutamente nada más que interceder, orar, suplicar y ser ejemplo. De ahí para allá no podemos hacer absolutamente nada, hermano. Tenemos que seguir esta carrera a veces solos, hermano. Tenemos que seguir esta carrera a veces con dolor, sabiendo, hermanos, que no podemos jalar a nadie. Es que a ver si lo logro convencer. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú puedes llorarle a un hijo, puedes suplicarle a un hijo. A veces hasta tomamos medidas coactivas sentimentalmente. Ay, mi hijo, mira a mí. Hermanos, eso no tiene ningún efecto para salvación. Quizás crea algún sentimentalismo, alguna lágrima, pero no tiene nada que ver con la salvación. Acá dice entonces, he aquí que aquel cuya alma no es recta. Y dice, cuya alma no es recta. ¿Qué dice? Se enorgullece. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hay mucha gente que aún siendo religiosa, que dice, sí, no tenga pena, yo soy salvo por la gracia de Dios. Y todavía así un poquito cínico, ¿va? Yo nací
cristiano y yo soy salvo por la gracia de Dios. Pero la pregunta ¿es recto o no es recto? Porque aquí está hablando de rectitud. Para hablar de salvación tenemos que hablar de rectitud. Y si mi padre no es recto, y si mi madre no es recta, y si mi hijo no es recto, y si yo no soy recto, no podemos hablar de salvación. Amén, hermano. Hay un parámetro divino que es la rectitud, y la rectitud está definido por la palabra misma. Entonces no podemos coaccionar a Dios, no podemos sobornar a Dios. La religión trata de sobornar a Dios. Ay, papayito lindo, le dice. Ay, mi papito. Hermanos, eso no le causa ningún efecto a Dios. Cólera le da. A Dios no le causa ningún efecto. Al contrario, irrita a Dios. Aquel sentimentalismo religioso del cual Dios ya está cansado, hermano. Cuando Dios declara precisamente a través del libro de Isaías, y ustedes lo pueden leer ahí desde el inicio de la profecía de Isaías, y Dios declara precisamente a través de Isaías: ya estoy cansado de tus cultos, ya estoy cansado de tus ofrendas, ya estoy cansado de tus holocaustos, ya no quiero ir más, ya basta. Yo lo que quiero es rectitud, le dice Dios. Y aquí Dios le declara exactamente lo mismo a Habacuc. Es rectitud la que está pidiendo a Dios. Entonces no podemos justificar a ningún hijo si es torcido, hermano. Y si Dios lo endereza, esperemos que Dios lo enderece. Amén, hermano. Mi petición delante de Dios como padre es que enderece a mi hijo. Mi súplica delante de Dios, mi intercesión delante de Dios es decirle: Señor, ten misericordia de él. Pero la única potestad de enderezarlo es Dios. No puedo hacer nada. Y aunque llore, y aunque patalee, y aunque haga mil cosas, no puedo hacer absolutamente nada. A veces podemos quedarnos nosotros varados en el camino, sin seguir avanzando, queriendo tratar de arrastrar a alguien que no quiere ser recto, que no quiere cambiar, que no puede cambiar. Hay veces que a uno le dicen: mi hermano, es que no puedo cambiar. Hermanos, y si él no puede cambiar, ¿cómo lo voy a cambiar yo? El único que puede cambiar lo torcido se llama Dios. El único que puede enderezar a un hijo es Dios. El único que puede sacar al hombre de su error es Dios, y solo Dios. Acá lo declara en una forma muy especial: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Mas qué dice, hermanos? Mas el justo, ¿qué dice? Pero la fe, hermano, es un regalo de Dios, que Dios se lo otorga a sus hijos, que Dios se lo da a quien Él quiera dar. Es un don divino, porque dice la palabra: toda, ¿qué dice? Todo don perfecto desciende. Toda dádiva, ¿qué dice? Desciende de lo alto. Toda dádiva de don perfecto. Todo regalo espiritual. La fe es un don espiritual, y yo no puedo obligarle a mi hijo a que crea. A veces nosotros tratamos de coaccionar a nuestros mismos hijos, aunque sean mayores de edad. Mire, mi hijo, usted va a ofender a Dios si toma medicina. Hermano, ¿y si no le nace? Mire, hermano, mire, hijo, es que mire, usted tiene que hermano, ¿y si no quiere? ¿Qué puedo hacer? Quizás se la tome, pero no le cuenta por justicia. No sé si me va a entender. Dios quiere algo natural. Dios quiere algo espontáneo. Dios no admite coacción, porque Él no coacciona a nadie. Amén, hermanos. Él deja que los hombres sean libres. Él deja que los hombres decidan por sí mismos. Y Él lo que pone son sentimientos únicamente. Dios quiere que demos pasos. Por eso acá sigue diciendo: mas el justo pero ¿por qué dice su fe, hermano? ¿A qué se refiere su fe?
Es tu fe. Amén, hermano. Es la fe tuya, es la tuya, es la tuya, es la tuya. Cuando venían aquellos hombres a Jesús y le dice: Señor, hijo de David, sáname, Señor, le dice. Y el Señor Jesús sabía que él podía sanarlo, pero le decía: oye, ¿y tú crees que puede ser sano? Y aquel se le quedaba viendo a Jesús. Sí, Señor, creo. Buenísimo, le decía el Señor. Esa fe que tienes va a hacer que tú sanes. Amén. No fue la fe del Señor Jesús la que sanó a aquel, fue la fe de aquel hombre la que movió el poder de Jesús. No sé si me voy a entender. Por eso dice: el justo por su fe, no por la fe de otro. Amén, hermano. Nosotros podemos de alguna manera actuar como imitadores teóricos de alguien y decir: bueno, yo creo que así como una vez lo hizo el apóstol Pablo. A veces nos gusta mucho en las prédicas, cuando compartimos a alguien: como dice el apóstol Pablo, y como dice el apóstol Pablo, y que para mí el vivir es Cristo y el morir, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, pero esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Pero ¿cuál es tu experiencia? Por su fe vivirá, por la tuya. Mas tú por tu fe vivirás. La fe de los pastores es una fe, de los diáconos es una fe, de cada uno de nosotros es una fe. Y la fe es personal, es un regalo personal de Dios. Y nadie puede de alguna manera coaccionar a la fe de otro. Quizás crea algún artificio extraño que manipule algún espíritu, pero no es eso lo que Dios está buscando. Dios quiere una fe genuina. Por su fe, por su fe, por su fe, por su fe vivirá. Y llama la atención entonces como Ezequiel hace una reflexión muy especial. Leo Ezequiel capítulo 14. Y aquí, mis hermanos, nos aclara, esto es algo doctrinal muy importante. Aquí el profeta Ezequiel está hablando precisamente de que el pueblo de alguna manera entró en situaciones idolátricas. Al hablar de idolatría no es solo los bultos, no son solo las piedras, no son solo las imágenes. Al hablar de idolatría habla de un espíritu que se había levantado, que es manifiesto a través de muchas acciones. Y Dios tiene que hablarle al profeta Ezequiel, porque aquella gente creía que por ser el pueblo de Dios, que por ser hijo mío, que por ser hijo de aquel, entonces iba a ser salvo. Y estoy tratando en esta enseñanza de individualizar la salvación. Que tú pelees por tu propia salvación. Que tú salves por tu propia vida. Que cada uno de nosotros vivamos una batalla muy personal acerca de nuestra personal salvación. Y acá Ezequiel tiene que hablar en la misma manera. Y en el versículo 12 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, estoy leyendo Ezequiel capítulo 14 y versículo 12, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Hermanos, cuando Dios empieza de alguna manera a golpear la vida de alguien, no se mete en medio, hermano. Va a salir chicoteado. Cuando Dios está azotando a alguien, a su hijo, a su ser querido, si usted se mete en medio, va a ser cruzado por un latigazo. No podemos salvar a nadie. No le podemos quitar de la mano a Dios a alguien. No podemos decir: Señor, mira, mira. El mismo apóstol Pablo decía: yo quisiera ser maldición, dijo. Quisiera volverme maldición yo mismo, dice, si pudiera yo salvar a mis seres queridos. Pero entendía que no lo podía hacer. Entonces Dios tiene que aclarar a través del profeta Ezequiel. Cuando Dios ha decidido de alguna manera golpear
Cuando Dios ha decidido hacer muchas cosas que no entendemos, no podemos hacer absolutamente nada. Podemos hacer muchos esfuerzos materiales. Podemos tratar de ver cómo cambiamos los argumentos. Podemos teóricamente manipular muchas cosas. Pero es Dios el que está actuando en su justicia. Y mi justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Y acá dice, revelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan. ¿Qué pasaría si empieza a veces, le quitan el trabajo a su hijo, le quitan el trabajo acá, y ya no tiene ni para el sustento, y usted tratando desesperadamente, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, y estuviese en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Ellos eran amigos de Dios, ¿no, hermano? Ellos. Dice, por su justicia, por la de ellos mismos. ¿Qué dice, hermano? Librarían, ¿qué dice? Únicamente sus propias vidas. ¿Qué dice? Dice Jehová el Señor. ¿Y qué va a hacer uno de nosotros, hermanos? Tratando de salvar a alguien. Qué bueno es entender que la salvación es personal. Qué bueno es entender que tenemos que luchar solos por alcanzar aquel galardón. Qué bueno es entender que Dios es justo por naturaleza y que no va a hacer nada en contra de alguien. Muchos de nosotros nos creemos más justos que Dios. Quisiéramos que Dios cambiara su manera de ser, aún en nosotros mismos. Señor, ¿y por qué me enfermo yo así? Yo no merezco esto. Yo no merezco esta pobreza. Yo no merezco esta enfermedad. Yo no merezco esta traición. Bien la mereces. Seguro que la mereces. Seguro que la merezco. Seguro que Dios tiene un plan para ti, para salvación. Seguro que Dios está haciendo algo, corrigiendo algo. Seguro que Dios tiene en su plan salvar a quien quiere salvar. No podemos cambiar las ideas de Dios. Simplemente tenemos que llegar por nosotros mismos y poder arrancar esa misericordia de Dios a través del Espíritu que Él mismo puso en nosotros, porque dice la Escritura, porque Él mismo pone en nosotros, ¿qué dice? El querer como el hacer. ¿Por qué dice? Por su buena voluntad. Amén, hermano. Aquel quiso escoger y aquel no. Escogió a Jacob y a Esaú no. ¿Por qué? Saber. Pero si ninguno de los dos había pecado y no se sabía qué iba a pasar, pero Dios sí sabía quién era el bueno y quién era el malo. Y ni modo que nosotros sabemos más que Dios. Ni modo que nosotros entendemos más los secretos de Dios. A veces somos injustos y juzgamos al mismo Dios, hermano. A veces somos injustos creyendo que nuestra inteligencia es mejor que la de Dios. Es ahí donde tenemos que dar a veces de bruces en el suelo. Es ahí donde muchas veces tenemos que caer y herir nuestro rostro en el piso, porque no logramos entender que Dios es perfecto y Dios siempre hace lo bueno de acuerdo a su voluntad. Yo no puedo hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Si yo me propongo en contra, puedo tener problemas con Dios. Únicamente sus vidas, dice el Señor, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren
y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Hermanos, hay veces que las cosas se ponen bien difíciles, se ponen injustas en la vida. A veces parece, hermanos, como que Dios ya no actuara. A veces parecería que Dios ya ni existe. Pero esa es tu idea. Pero eso no es la realidad. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene ubicado perfectamente en el tiempo y el espacio correcto para hacer las cosas como Él quiere y que sean. Y estos tres varones, está hablando siempre de Noé, de Daniel y de Job, estuviesen en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas, ¿qué dice? Librarían ellos solos, ¿qué dice? Serían librados y la tierra quedaría. ¿Quiénes son los que se salvan entonces, hermano? Los que tienen el espíritu de Noé, los que tienen el espíritu de Daniel. No sé si me explico, hermano. Los amigos de Dios, los que han logrado de alguna manera aceptar la voluntad de Dios en sus vidas, los que han logrado entender que únicamente van a ser salvos por su misericordia, los que únicamente podemos decirle: Señor, no entiendo por qué tuviste misericordia de mí, no entiendo por qué me trajiste a este lugar, no entiendo por qué me has ofrecido tu salvación. Solo quiero agradecerte esta noche y por todas las edades, Señor. Si un día estoy delante de tu presencia, quiero agradecerte, Señor.